Bueno, ahora sí damos la bienvenida formal, bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de charlas a 50 años de la dictadura genocida. Este es un ciclo que estamos organizando desde el Instituto de Estudios y Formación de la CTA en un proyecto más amplio que se llama Memorias y que tiene que ver con bueno, los 50 años del golpe, como fue un golpe cívico, militar, eclesiástico, cultural. Dimos en llamarlo golpe genocida, que engloba a todas estas características. Y bueno, un poco de eso va a estar hablando Marina, que ahora la presento, pero quería contarles que es un proyecto amplio en el que estamos trabajando con Violeta Godoy, con Fermina Arocena. No sé si quieren saludar, chicos, presentarse. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias Marina por estar acá. Además, Además, somos, estamos somos ahí. estudiantes de historia. Va, Fermín ya está recibido de Historia en Humanidades de La Plata y Buenas, Viole. como... Sí, la verdad que es una gran oportunidad para nosotros venir a esta charla. Y ser parte, porque somos los tres partes del equipo que las organizamos. Además, con Fer y con Viole armamos unos cuadernillos que tienen que ver con rescatar de la memoria popular a pensadores como Alcir Argumedo, John William Cook, Horacio González, díganme chicos si me olvido de alguien, Marta Maffei. Hicimos el último cuadernillo sobre las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Están todos de manera digital en la página del IEF. Si se meten en ief.org.ar, ahí están todos los cuadernillos dentro de la pestaña que dice Memorias. Con Fermín y con Violeta formamos parte del equipo de Idearios desde el Sur, que estamos llevando adelante estos cuadernillos para reivindicar a nuestros grandes pensadores y pensadoras populares. Y hoy tenemos el placer y el orgullo de contar con dos pensadores populares también. Marina Franco es historiadora, investigadora del CONICET y docente de la UNSAM y especialista en toda esta parte de la historia de la dictadura militar, de la última dictadura militar. Tiene un libro que yo lo traje, esperen que se los quiero mostrar, que salió y que la verdad que está buenísimo, que es este libro, que les digo cómo se llama, La última dictadura argentina 1976-1983, está editado por Pequeño Editor y está pensado para adolescencias y niñeces. Yo lo tengo por mis hijas y la verdad es que les encantó, pero realmente lo puede leer cualquiera que esté interesado por este tema porque es eh, muy didáctico para entender esta época. Y estamos también con Carlos Loza, trabajador delegado portuario, detenido desaparecido y testigo en los juicios de lesa humanidad y miembro del Archivo Popular de la Memoria. Bienvenido, Carlos, es un gusto y un honor que estés con nosotros y nosotras. Carlos es además compañero nuestro porque es de la CTA, así que nos conocemos hace muchos años y es hermoso que estemos compartiendo este espacio. Gracias, Carlos, gracias, Marina. Bueno, si les parece, entonces le doy la palabra a Carlos, unos 20, 30 minutos, después habla Marina también al mismo tiempo y después nos queda una hora para reflexiones, preguntas, lo que necesitemos y queramos compartir y decir. ¿Les parece bien? Cuando quieras, Carlos. Bueno, comienzo entonces. ¿Me escuchan? Bueno, Perfecto, te mm, escuchamos. para poder hacer un análisis desde la clase trabajadora, de la historia de la clase trabajadora, bueno, en nuestro país tiene una larguísima historia que arranca en el siglo XIX, pero para poder estudiar un periodo es necesario señalar que tenga cierta homogeneidad para poder analizarlo con mayor fundamentación. Entonces, el periodo que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, el que le da contenido hasta este momento, es el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la República Argentina, si bien no participó directamente, sufrió las consecuencias de esa guerra, como todo el mundo,
y tenía que plantearse cómo se iba a incorporar a este nuevo mundo que habían decidido las grandes potencias, manteniendo las esferas de influencia, ¿no? Estados Unidos tenía su esfera de influencia, donde estaba incluido lo que ellos llaman Occidente, y obviamente la Argentina. Y tenía planes para todos estos países para someterlos, y tenía una estructura económica financiera que se creó en 1944, cuando nace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Mundial. Bueno, precisamente estos instrumentos financieros son los que van a dirigir la política económica de todos los países de Occidente, inclusive hasta hoy. Argentina se veía en la disyuntiva de incorporarse a esos planes del Fondo Monetario, ese financiamiento que no venía a cambio de nada, sino que era para favorecer los intereses de la industria norteamericana y de sus principales empresas monopólicas, o seguir un camino que era el de sustitución de importaciones. Bueno, ahí se inicia el proceso donde Argentina asume este modelo de sustitución de importaciones, el primer modelo de sustitución de importaciones, y asume los instrumentos de dirección de la economía y desarrolla un proceso de industrialización. Todo ese proceso fue acompañado también con la nacionalización de las principales empresas públicas y la creación de nuevas, tanto ya sea en la energía, en el transporte, en las comunicaciones, en la marina mercante, los puertos, en la energía atómica, un montón, el INTI, el INTA, un montón de empresas y organismos que iban a solventar este desarrollo. Este proceso se ve interrumpido a partir del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955. Pero hay que señalar algunos aspectos desde el lado de la clase trabajadora. La clase trabajadora es la principal agredida de este golpe y nuestro pueblo. O sea, recordamos hoy, ahora en junio se van a cumplir 71 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, y 3 meses después el golpe de Estado, que el 16 de septiembre, que va a terminar con el gobierno constitucional y comienza un ataque como nunca había tenido la clase trabajadora. La clase trabajadora comienza a ser perseguida e inclusive asesinada. Prácticamente la dictadura de Aramburu y Rojas desarrollan un plan para intervenir los sindicatos, para detenciones masivas, pero no iba a faltar la respuesta de la clase trabajadora. Y esto que por supuesto no se enseña en las escuelas, ni lo aprendimos nosotros porque no nos lo enseñaron, ni tampoco ahora, es necesario resaltar que este golpe que se produce en septiembre, en noviembre del 55, se produce la primer gran huelga en contra de la dictadura. La clase trabajadora asume su rol y enfrenta, especialmente en el gremio metalúrgico, una huelga que va a terminar con miles y miles de detenidos, despedidos. Hay un pequeño video que si se puede ver, que yo he enviado. No sé, Betty, si se puede pasar el videíto. Es muy cortito, son 50 segundos, una cosa así. Ahí está, Carlos. Bueno, le falta el sonido. Bueno,
hace referencia a esta huelga y una huelga que se va a producir también en el 55, en el 56, en el 57. La clase trabajadora sale a luchar, hay un paro metalúrgico de 50 días. Framini, el dirigente sindical, está a la cabeza de todo ese movimiento y es la clase trabajadora la que se va a oponer al golpe de Estado de la oligarquía. La oligarquía en ese momento asume las facultades extraordinarias del capital extranjero. Cede las facultades extraordinarias al capital extranjero. Y es así como va delineando toda una política que comienza con la represión y luego los planes de ajustes, que son los mismos planes que hubo en la dictadura del 55, en el 66, con el menemismo, en la actualidad, con Macri. Bueno, todos planes que nunca han dejado de extorsionarnos, sino que esos planes implicaban un liberalismo de lo que se da a conocer como el libre mercado, donde la propiedad privada es sagrada y los intereses sociales quedan de lado. Es así que se interviene la CGT hasta el año 61 y se produce también legislación represiva, como el Plan Conintes, que va a haber muchísimos trabajadores detenidos que durante esas huelgas, ferroviarios, metalúrgicos, bancarios, y que es el clima de época. Bueno, esta clase trabajadora no solo se quedaba en la lucha, sino que también se planteaba un horizonte de sociedad que no tenía nada que ver con el liberalismo. Es así que va a redactar sus programas históricos, el de La Falda en 1957, el de Huerta Grande en 1962, dos localidades de Córdoba, y el del 1 de mayo de 1968 de la CGT de los argentinos. O sea, estos planes tienen un modelo de sociedad, no es simplemente la lucha por reivindicaciones concretas del movimiento obrero, sino que tienen también un ideal de país que pasa por la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de la banca, promover la nacionalización de los servicios públicos y volver a recuperar las conquistas que el movimiento obrero había logrado, entre ellas la de paritarias, ¿no? Que también había sido anulada por la dictadura. Esta negociación paritaria que establecía condiciones para las condiciones de vida para los trabajadores fue anulada por la dictadura del 55. La Constitución de 1949, que en su artículo 40 pregona la nacionalización de todos los servicios públicos, es eliminada por decreto, se elimina por decreto una constitución y comienza un largo proceso de lucha de nuestro movimiento obrero y alrededor de las reivindicaciones más sentidas, pero no son las reivindicaciones del momento, sino las reivindicaciones más profundas de tener una sociedad donde se pueda vivir libremente y con la garantía de los derechos y tener un país soberano. Es así como la dictadura va avanzando y debe dejar el poder. Hay un hecho muy, muy característico, ¿no? Que nadie, bueno, es totalmente explicable. ¿Cómo puede ser posible que la dictadura convoque una convención constituyente en 1957 e incorpore un único artículo en la Constitución, que es el artículo 14 bis, que es el artículo más avanzado que tiene nuestra Constitución y que, bueno, hoy está perdiendo vigencia aceleradamente con el gobierno asumido recientemente por Milei? Bueno, ¿cómo era posible que la dictadura se allane a incorporar ese artículo?
precisamente porque la lucha de los trabajadores, que cada vez era más intensa y había huelgas de 40 días en los principales gremios, hacían tambalear a esa dictadura. Recordemos que 2 meses pasaron de la dictadura y la clase trabajadora no estaba pensando en qué vamos a hacer y bueno, cuál es el plan del gobierno, no, salió decididamente a confrontar. Es así que se va avanzando, hay un plan de lucha muy, pero muy importante de la clase trabajadora, que es en el año 64, 1964, cuando se toman 11.000 establecimientos fabriles. 11.000 establecimientos fabriles. Onganía va a dar el golpe del 66 y pretendía quedarse 25 años, según era su idea, y resulta que a partir de 1969 ya venía embrionariamente desarrollándose luchas como en Tucumán, en el año 66, 67, cuando se cierran los ingenios, la clase obrera se va preparando y el sector industrial empieza a adquirir mayor protagonismo. Se producen alzamientos populares en Córdoba, el Cordobazo, el Rosariazo, el Choconazo, en un montón de localidades de nuestro país se producen levantamientos y esto hace tambalear a la dictadura de Onganía, que finalmente va a caer y va a ser reemplazado por nuevos dictadores como Livingston y Lanusse, hasta que finalmente todos estos planes de lucha y la lucha de la clase trabajadora logran que se convoque a elecciones en 1973 y se inicia o continúa el proceso de lucha que se pretendía construir una sociedad distinta, la sociedad socialista algunos planteaban y la patria socialista planteaban otros, pero finalmente todos estos empeños dieron por tierra con el golpe de Estado de 1976. El proceso de lucha de la clase trabajadora, hasta ahí vamos a llegar, se desarrollaba en los principales establecimientos fabriles, especialmente en la industria metalúrgica, en la industria metalmecánica, o sea, automotores y metalúrgica y metalurgia, en la alimentación, en la textil y en otros sectores importantes que era muy numerosa, muy organizada, muy disciplinada y que empezaba a construir su propia identidad y su propia fuerza a partir de que la burocracia sindical, que había llegado en el 73 a ocupar los principales cargos en el Estado, había planteado la subordinación de los trabajadores. El gobierno a finales del 73 dicta la ley de asociaciones profesionales y disciplina a las organizaciones de base, a los sindicatos de base, a las conducciones nacionales. El gobierno suspende las paritarias y programa esas paritarias después de llamar a un pacto social en el año 73 y 74, y en el año 75 iban a ser las primeras paritarias desde el 54, 55, porque la ley de paritaria es de 1953. Entonces casi nunca se había discutido convenios colectivos, y bueno, esta era la primera oportunidad que iban a hacerse, y se basaban en la ley de contrato de trabajo que había sido dictada en el año 74. Todos estos hechos van a dar motivo a una feroz represión por parte del Estado, especialmente a partir del año 74, cuando comienza a actuar organismos paramilitares como la AAA, la Concentración Nacional Universitaria, la Juventud Sindical Peronista, la burocracia sindical que estaba en los sindicatos arraigadas, que impedían que los trabajadores se organizaran desde la base y que plantearan
sus derechos, porque esta burocracia no lo hacía. Eso se agudizó hasta que en el año 1975 se produce lo que se dio en llamar la jornada de junio y julio, donde los organismos de base se empiezan a organizar y se crea las coordinadoras de cuerpo de delegados, comisiones internas y sindicatos en lucha, y que cada vez es mayor y que cada vez movilizan más y que se desarrollan pero en forma muy importante en el conurbano bonaerense, en la zona norte, la zona sur, oeste, y también en Córdoba, y bueno, y en la zona de Rosario, en Campana, en Villa Constitución. Evidentemente todos los eslabones de esa cadena van a confluir en una lucha contra el gobierno que había decidido que no se iban a homologar convenios colectivos de trabajo que sobrepasaran el 38%, cuando la inflación de 1975 fue del 130%. Es decir que, salvo los sindicatos más afines con las patronales y con el gobierno, eran los que habían firmado. La mayoría no lo había hecho y la CGT se vio forzada a convocar a una movilización y paro general el día viernes 27 de junio de 1975. Ese día miles y miles de personas en todo el país y en los cordones del norte y sur del Gran Buenos Aires se desarrollaron movilizaciones con destino a la Plaza de Mayo. La misma Plaza de Mayo estaba llena de trabajadores y trabajadoras y finalmente es derrotado el gobierno. Primero renuncia el ministro de Economía, que duró menos de un mes, Celestino Rodrigo. Luego va a ser separado del gobierno, echado López Rega, que era el jefe de la AAA, y el gobierno de Isabel Perón quedó ahí en el medio de la dictadura militar y manejada por los militares concretamente. Y bueno, se va a desencadenar lo que luego fue el golpe de Estado. Ese golpe de Estado tenía unas características también especiales. Recogía el mismo ideario que el del 55, o como el del 54 en Guatemala, o el 54 también en Paraguay, el 64 en Brasil, eh, también en Bolivia en el 71 y también en Chile y Uruguay en el año 73. O sea, todos tenían las mismas características. Este plan estaba dentro de un reforzamiento de la línea económica del capitalismo que tenía que ver con lo que se dio a llamar lo que era el capital financiero. O sea, los primeros gobiernos que se los caracteriza como neoliberales son los de Reagan y de Thatcher, que estaban en esos años en el gobierno de Estados Unidos y del Reino Unido. Bueno, Argentina y Chile son los primeros países que van a aplicar esta nueva teoría económica, que era reforzar el capitalismo a través del neoliberalismo. Una nueva etapa donde se abandonaba lo que había sido el desarrollo económico con derechos sociales. Entonces, estas dictaduras van a barrer con todos los derechos. Precisamente el hecho de que no pudieron controlar a la clase trabajadora a mediados del 75, ahí inmediatamente se inicia un proceso encabezado por el líder que va a ser el líder del golpe de Estado y el líder del empresario más importante que ha dado el neoliberalismo, que es Martínez de Oz. Martínez de Oz era el presidente de Asindar, pero anteriormente había sido ministro de Economía en Salta, después del golpe de Estado del 55, había ocupado cargos públicos durante los gobiernos dictatoriales y finalmente habían diagramado un plan para alzarse con el poder
a partir del golpe de Estado. Es así que empiezan a reunirse en Campo de Mayo los grandes empresarios y empiezan a programar ese plan. Mientras tanto, Martínez de Hoz, que era el líder, que había conformado un espacio económico empresarial que se llamaba APG, Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, que nucleaba a las principales corporaciones económicas de nuestro país. Bancos, alimentos, construcción, etcétera, etcétera. Todas las empresas estaban ahí formateadas y preparadas para lanzarse a la conquista del poder. Es así que el 16 de febrero de 1976, esta organización empresarial realiza un lockout patronal que se siente y es profundo en todo el país. La señal más clara de que los militares podían tener su apoyo para dar el golpe de Estado. Los empresarios utilizan el poder militar para disciplinar a la clase trabajadora. Así como hicieron en el 55, cuando bombardearon la Plaza de Mayo y mataron a 308 personas y hirieron a más de 1000, el objetivo también a mayor escala se desarrolla en el 76 porque la tarea es disciplinar por el temor. Entonces, todos estos hechos vinieron acompañados antes del golpe del 76, desde el 74 al 76, con alrededor de 2000 fusilamientos, asesinatos, torturas, y que se produjeron durante el periodo de la AAA. O sea, como decía Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar, que la Junta había derrocado un gobierno del cual formaba parte. Y es así, los principales cargos de seguridad estaban en manos de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas, tenían una legislación antirrepresiva que ya venía desde el Plan Conintes en el año 1958 y que se extendió a lo largo de ese tiempo, perfeccionando los mecanismos de represión, especialmente la división del país en zonas, esto durante el 60, la creación de cuerpos de inteligencia especializados, la experimentación con secuestros y torturas en las comisarías, todo de la mano del Departamento de Estado y del jefe de la estación de la CIA en la Argentina, en Buenos Aires, tal cual lo menciona también Rodolfo Walsh en esa misma carta. Rodolfo Walsh prevé muchas de estas cosas en esa carta y lo va analizando y va llegando a la misma conclusión a la cual queremos arribar, ¿no? Este es un golpe que pretendía disciplinar, extranjerizar, instalar esas facultades extraordinarias al capital extranjero, y las primeras medidas que toma el gobierno da el golpe de Estado el 24 de marzo y el 21 de abril se dicta una ley donde Argentina se somete a las cuestiones jurídicas que tengan que ver entre empresas y Argentina a los tribunales extranjeros, especialmente en Nueva York y en Londres. Pero además, durante ese mismo año 76, va a dictar una ley de inversiones extranjeras y para febrero del 77 ya va a haber una ley de entidades financieras. Es decir, el capital financiero, es decir, el capital formado entre los bancos y las industrias, va a hacerse cargo del poder y va a generar también la deuda externa que todos conocemos y padecemos, y que hasta el momento no se han tomado medidas para poner en claro el origen de esta deuda, que está muy claro porque hay fallos judiciales. Bueno, el tema de la organización de los trabajadores en los lugares de empleo, ¿no? Comenzaban no con grandes
manifestaciones, sino que un grupo de compañeros se iba organizando, iba viendo las condiciones de trabajo y bueno, y se producían accidentes en muchas fábricas industriales y a partir de ahí se organizaron comisiones de reclamos y luego se agregó lo salarial, las condiciones laborales y finalmente desde la base pudimos organizar, reuniéndonos entre trabajadores de diferentes sectores, bueno, creando cuerpos alternativos a los que la burocracia, eh, a las que la burocracia quería controlar. Es así como nacen estos cuerpos delegados. Los cuerpos delegados y comisiones internas son un espacio de trabajadores de base que se organizan para perfeccionar los mecanismos de lucha en función de los intereses que surgían de esas asambleas. Esas asambleas determinaban los pasos a seguir, la aceptación o rechazo de las propuestas que podía haber de parte de las patronales y se lograban grandes avances, especialmente en lo que tenía que ver a veces con condiciones de trabajo que eran infrahumanas, ¿no? Y que algunas lo siguen siendo. Este movimiento obrero llega a tener tanto poder que no puede ser controlado por las burocracias y debe ceder el protagonismo, y es así como el capital extranjero y las dictaduras se hacen cargo del gobierno. Bueno, creo que hasta ahí es mi tiempo, pero hay más para contar después. Muchas gracias, Carlos. Si querés después que hable Marina, podés contarnos un poquitito tu rol en los juicios, si te parece. Le damos la palabra a Marina y seguís vos. ¿Te parece bien, Marina? Sí, perfecto. Bueno, hola a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá y de compartir la charla con Carlos. Así que nada, un placer. A ver, lo que yo quería transmitirles y compartirlo con ustedes tiene que ver con pensar el proyecto de la dictadura, ¿no? Que Carlos sintetizó muy bien en la palabra perfecta, que es el disciplinamiento. Es decir, la última dictadura, como bien sabemos, es una más de una larga serie de dictaduras, ¿sí? Desde 1930 la Argentina estaba sistemáticamente en procesos dictatoriales. Recordemos que entre 1930 y 1983 ningún gobierno constitucional, excepto el primer gobierno de Perón, terminó su mandato y dio lugar a otro gobierno constitucional, salvo Perón, ¿no? Entonces, durante casi un siglo tenemos todo el tiempo interrupciones del orden constitucional. ¿Por qué esto es importante? Porque más allá de 1930, en realidad lo que esto expresa es una lógica mucho más profunda, que es el absoluto rechazo de los sectores de la derecha autoritaria y liberal en la Argentina de las formas de la democracia. Es decir, la idea de que la democracia de masas representaba un peligro para el orden y cuando esa democracia empezaba a adquirir formas o prácticas sociales que se consideraban peligrosas, disruptivas, demagógicas, corruptas, cualquiera fuera la palabra de la época, ese orden democrático se interrumpía para dar paso a una dictadura. Entonces, la última dictadura, la de 1976, forma parte de eso y es una más de todas esas, excepto que, y tal vez por eso es la última, es la que pretendió más radicalmente y más brutalmente disciplinar a la sociedad argentina. Y ese disciplinar a la sociedad argentina significaba básicamente transformarla. Por eso se llama proceso de reorganización nacional. Es decir, lo que la última dictadura pretende, tal vez a diferencia de las anteriores, es cambiar radicalmente la sociedad argentina y disciplinarla para transformarla en otra cosa, que era el proyecto de los sectores militares y de los sectores más concentrados de la economía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esa dictadura es más radical que las otras en su proyecto de transformación y más brutal que las otras en su proyecto de transformación? Porque la dictadura de Onganía también fue brutalmente represiva y también pretendía disciplinar el país, pero la última lo fue mucho más que las anteriores, ¿no? Y mi hipótesis es que
en buena medida esa mezcla, que si quiere después lo pensamos, entre el éxito y el fracaso de la última dictadura, explican que haya sido la última, porque en buena medida logró buena parte de lo que quería y en otra medida no lo logró, ¿no? Pero por eso mismo es la última. Entonces, perdón, la idea es pensar por qué esta dictadura pone en marcha este proceso de disciplinamiento social con esta idea de transformar radicalmente el país, de cambiarlo de cuajo, ¿no? Y en ese cambiarlo de cuajo van a converger los intereses de los grandes sectores económicos concentrados de la economía argentina y los intereses militares, que no necesariamente son siempre los mismos ni fueron iguales a lo largo del tiempo. Entonces, lo que es interesante de pensar esto es que desde esta óptica, en esta idea de la alianza de intereses, la última dictadura es básicamente, con esto de ser un proyecto de refundación, recuerdo que se llama proceso de reorganización nacional, ¿no? Entonces, en esta idea de refundar el país, hay algo de una suerte de, que podríamos llamar, omnipotencia del poder, de creer que se puede dar de un plumazo vuelta una sociedad, de un país y transformarlo, ¿no? A gusto y semejanza del proyecto autoritario de ellos. En ese sentido, la idea de refundar un país es básicamente un proyecto político. Político no en el sentido partidario, sino en el sentido más amplio de la política, en el sentido de la política que lo abarca todo y lo puede transformar todo. Ahora bien, cuando pensamos en esto, o sea, la idea de que la última dictadura es un proyecto político de transformar la sociedad, de transformar el Estado, de transformar la economía, en esa lógica de lo político abarca muchas dimensiones distintas. Es decir, abarca el juego político partidario, al que ahora me voy a referir, el juego o la lógica represiva y la lógica económica. Entonces, para pensar este proyecto macropolítico que fue la dictadura, hay que pensar cómo se desplegó, cómo se puso en marcha la dimensión estrictamente política, la dimensión estrictamente represiva y la dimensión estrictamente económica. Y lo que vamos a ver es cómo esas tres cosas van convergiendo en un mismo proyecto, un mismo interés, digo, insisto, macropolítico, de rehacerlo todo, de reinventar el país, ¿no? Para decirlo rápido y fácil. Entonces me voy a detener un poco primero en pensar, porque es lo menos conocido, en pensar qué significaba el proyecto más político chiquito de transformar la política argentina. ¿Cómo quería la última dictadura transformar la política argentina? Y lo que es interesante es que eso se sabe poco, porque en realidad es la dimensión en la cual la alianza civil y militar, y acá sobre todo los militares, fracasaron de cuajo. Entonces se sabe bastante poco porque no tuvo mayor trascendencia. Es decir, sabemos mucho del proyecto económico, sabemos mucho del proyecto represivo, pero sabemos poco del proyecto político, estrictamente hablando, porque fue un fracaso rotundo. Les voy a dar un ejemplo por la oposición. Perdón. En las dictaduras, recuerden, como bien lo decía Carlos, al mismo tiempo de la última dictadura argentina, hay dictadura en Uruguay, en Brasil y en Chile. Son todas dictaduras de la seguridad nacional que tienen proyectos relativamente similares, tal vez excepto la de Brasil, pero que tienen todos proyectos muy similares basados en la idea de la seguridad nacional, ¿no? De extirpar de las sociedades latinoamericanas el enemigo interno. Ahora bien, en todas estas dictaduras, en todas se reformó la Constitución, ¿sí? La Constitución previa de cada uno de estos países. En el caso de Uruguay la reforma no prosperó, pero en el caso chileno, que es el caso más extremo, no solo la reforma de la dictadura prosperó, sino que es la constitución que tiene hasta el día de hoy Chile. Es una constitución que sanciona con jerarquía constitucional las lógicas neoliberales y la lógica del poder, de la defensa del poder económico desde el punto de vista neoliberal. Ahora bien, en el caso argentino, es el único país de la región donde fracasó absolutamente cualquier intento de reforma constitucional. ¿Qué es lo que los militares querían hacer? Digo, y acá sí la iniciativa era militar. ¿Qué es lo que los militares querían hacer? Los militares querían desarmar completamente el sistema de los partidos políticos tal cual funcionaba en la Argentina hasta 1976. Ellos querían crear algo que llamaban nuevas corrientes de opinión, tenían distintas fórmulas, pero que tenían que ver con la idea de nuevas corrientes de opinión, con la idea de construir una democracia, porque ellos, por supuesto, seguían insistiendo en que venían a restaurar la democracia, que era un gobierno en favor de la democracia, etc., con la idea de construir, después de la dictadura, algún orden político completamente controlado, tutelado por las fuerzas militares,
donde los partidos políticos, y este es el punto fundamental, no tuvieran la capacidad de movilización social que tenían en la Argentina. Es decir, como bien decía Carlos, si el gran problema era que para ellos la sociedad argentina era indisciplinada porque había un movimiento obrero fuerte, constantemente movilizado, desafiando el orden, y para los 60 o los 70 se suman también las clases medias, en esta lógica, para los partidos políticos, perdón, para las Fuerzas Armadas, los partidos políticos eran el vehículo del desorden social. Básicamente el peronismo, porque eran partidos políticos, fuerzas políticas capaces de movilizar socialmente, capaces de activar y de ser el vehículo o el mensajero de la demanda social, de la protesta obrera, de la movilización social, política, obrera en la Argentina. Entonces, los partidos políticos para ellos eran la síntesis de un orden corrupto, demagógico, etc. Insisto, acá básicamente el partido más peligroso de la lógica militar era el peronismo, porque él era el vehículo, para la época era uno de los grandes vehículos de la movilización social y obrera, ¿no? Entonces, la idea en términos de este proyecto estrictamente político era cambiar la constitución, desarmar la manera en la que funcionaban los partidos políticos para que los partidos políticos dejaran de ser este vehículo de la activación social, ¿no? Y que a su vez la nueva democracia tuviera formas controladas y tuteladas por las fuerzas militares como esos garantes del orden en términos autoritarios. ¿Por qué nada de esto funcionó? Porque las Fuerzas Armadas muy rápidamente entraron a un nivel de conflictividad interna, pero muy rápido, ya estamos hablando del año 77, de una lógica de tensión interna muy grande, que les imposibilitó ponerse de acuerdo en cómo cambiar este sistema político, el orden político, ¿no? La única cosa en la que quedaron de acuerdo sin lograr avanzar en nada era la idea de, después de la dictadura o hacia el final de la dictadura, ir construyendo algún partido político que se iba a llamar corriente de opinión, etcétera, que pudiera heredar las lógicas autoritarias de la dictadura, pero ya para la democracia. Es decir, construir un partido político que pudiera jugar en la democracia con principios autoritarios, de derecha, etc. Bueno, lo que luego se fue dando por otras vías, ¿no? Pero en todo caso, generar algo del orden de una sucesión de la dictadura para jugar en democracia. Esta fue la única idea sobre la cual se mantuvieron de acuerdo hasta el final de la dictadura. Entonces, esto es lo que muy sencillamente podríamos llamar el proyecto político, estrictamente político, sobre el juego político de los dictadores, ¿sí? Esta era como la idea, es decir, transformar las bases de la política argentina para garantizar que esa política no generara lo que para ellos era desorden social. Básicamente, sectores populares, obreros y clases medias desafiantes del orden permanentemente, ¿no? Ahí, Carlos, me parece que yo no voy a entrar porque Carlos sintetizó muy bien cómo toda la segunda parte del siglo XX, yo creo que habría que irse incluso antes del peronismo, la sociedad argentina está constituida por un nivel de movilización social absolutamente inédito. Y acá hago un paréntesis, nosotros estamos tan acostumbrados a la movilización social argentina que nos parece natural y normal. En otros países de América Latina ese nivel de movilización no existe en absoluto. Entonces, para los sectores de las derechas, los sectores autoritarios y las élites argentinas, esa movilización social que atraviesa todo el siglo XX y que además va a ir increyendo, como bien decía Carlos, en el desafío al orden social en la segunda parte del siglo, va a ser absolutamente inaceptable para las élites argentinas. Y va a ser eso lo que querían desarmar con las sucesivas dictaduras y con la última. Entonces, cierro la idea. El proyecto político, estrictamente en términos de transformación de juego política, tenía que ver con desarmar por arriba las condiciones de esa movilización social. Es decir, si en el 55 se quería desperonizar en el país, en el 76 se lo quiere desperonizar, pero no solo desperonizar, sino desarmar todas las formas de la movilización social que en buena medida, para la lógica militar, eran resultado del sistema de partidos que tenía la Argentina. Y ahí el peronismo tiene un rol central, como el gran enemigo que es el que permanentemente moviliza a los sectores populares y obreros. Entonces, cierro esta parte. Entonces, esta es como la primer pata del proyecto de disciplinamiento, es transformar el sistema, el juego político,
partidario argentino. ¿Sí? Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión del proyecto de disciplinamiento es seguramente la más conocida, que es la dimensión represiva, ¿no? Que Carlos también señaló muy bien. Es decir, en la lógica militar, el gran problema era que transformar el juego político, desarmar el sistema de partidos, lo que fuera, o sea, disciplinar por la política económica, parecía no ser suficiente para el nivel de gravedad que para ellos tenía el desorden social argentino, los desafíos al orden argentino. ¿Sí? Entonces, efectivamente, como decía Carlos, acá es súper importante pensar históricamente, ¿no? Pensar cómo una dictadura va sumando a la otra en términos represivos y cómo se van transformando el proyecto represivo en la Argentina, por lo menos desde 1955, 1958 en adelante. Pero acá lo que es interesante pensar es que desde la lógica militar, y acá insisto en los militares porque estamos hablando de la dimensión represiva de la cual ellos son los mayores protagonistas, no los únicos, pero sí los mayores protagonistas, es que en la lógica militar de la Guerra Fría, no solo el desarrollo de los aparatos represivos, de las lógicas represivas, va a ir en un increyendo, sino que desde la lógica militar también va a ir en un increyendo las formas de la protesta social y la gravedad de esa protesta social. Y acá hay un dato súper importante para entender esto, porque siempre se explica la represión desde la aparición de las organizaciones armadas revolucionarias al final de los años 60, 70, ¿no? Y efectivamente sí, por supuesto, la represión va a tener como blanco esas organizaciones revolucionarias. Pero el dato interesante es el siguiente: el momento en que las Fuerzas Armadas cambian su visión sobre su rol político es con el Cordobazo, es decir, antes de la aparición de las organizaciones revolucionarias. ¿Qué quiero decir con esto? Las Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo funcionan por algo que se llama hipótesis de conflicto o hipótesis de guerra. Es decir, la formación militar supone una serie de hipótesis de por dónde pueden venir los conflictos armados frente a los cuales van a intervenir. Entonces, en la Argentina, siglo XIX y buena parte del siglo XX, las hipótesis de guerra de las Fuerzas Armadas, es decir, cómo enseñan las Fuerzas Armadas cómo tiene que armarse un país, por dónde va a venir el problema, por dónde va a venir el conflicto. La hipótesis de guerra de las Fuerzas Armadas argentinas era que la guerra iba a venir ¿por dónde? ¿Por Chile o por Brasil? Es decir, había todo un problema de límites históricos con Chile, con lo cual podía haber perfectamente una guerra abierta con Chile, o con Brasil, porque Brasil era la otra gran potencia del Cono Sur que podía disputar con la Argentina. ¿Sí? De hecho, paréntesis, ¿por qué hay una gran cantidad de bases? ¿Por qué creen que la gran parte de los cuerpos de soldados y conscriptos argentinos que fueron a la guerra de Malvinas eran de Corrientes y del Chaco? Porque la gran parte de los cuarteles militares, de los asentamientos militares y de las brigadas estaban localizadas en Chaco y Corrientes por la hipótesis eventual de una guerra con Brasil. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que durante buena parte del siglo XX las Fuerzas Armadas se formaron pensando que la guerra iba a venir por Chile o que la guerra iba a venir por Brasil. Es en el Cordobazo el momento en que las Fuerzas Armadas argentinas cambian su hipótesis de conflicto, cambian su hipótesis de guerra. Es decir, hipótesis 1, guerra con Brasil. Hipótesis 2, guerra con Chile. Hipótesis 3, problemas internos. Es a partir del Cordobazo que esto se invierte y los militares empiezan a pensar que la primera hipótesis de guerra era la guerra interna. Es decir, que el enemigo está adentro del territorio nacional y no afuera. Es decir, no va a haber una guerra externa, sino que lo más grave que puede pasar y primero es una guerra interna por el avance del enemigo subversivo, marxista, comunista, etc. Porque esto es interesante, porque cambia con una gran protesta social, como es el Cordobazo, a la que, como decía Carlos, le siguen otros levantamientos sociales en distintos lugares del país. Es decir, que la primera manera de pensar el gran enemigo interno en la Argentina no son las organizaciones revolucionarias, sino que es el movimiento popular, el movimiento obrero y la protesta general de las clases sociales argentinas. ¿Sí? Esto me parece que es importante
porque nos pone en otro lugar esta idea del disciplinamiento. Ok, quieren disciplinar, pero ¿a quién quieren disciplinar? ¿Sí? Entonces, insisto, es fundamental pensar la importancia que el cordobazo tiene en cómo va cambiando la lógica represiva. Es decir, una lógica represiva que viene en ascenso, ¿no? O sea, Carlos señalaba muy bien la importancia del 55, del bombardeo de la Plaza de Mayo, la idea de desperonizar el país, pero acá, la protesta popular, que es una protesta, vuelvo a insistir en algo que es fundamental, lo decía Carlos, y es que no es una mera protesta contraautoritaria o contra la dictadura, son protestas que para los años 60 desafían el orden social, capitalista y liberal, y es eso a lo que están respondiendo las Fuerzas Armadas con la idea del disciplinamiento. ¿Sí? Entonces, en esta lógica, el proyecto represivo de las Fuerzas Armadas argentinas tiene que ver con volver a disciplinar un país que cada vez se percibe más indisciplinado, más desorganizado, más demandante, más desafiante del orden. Y en esta lógica de que crecen los desafíos al orden, imagínense como una cereza del postre la aparición de las organizaciones revolucionarias, ¿no? Que de alguna manera es como el acabose de la idea de que el orden social está en riesgo, ¿no? Entonces, el sobredimensionamiento de la importancia de las organizaciones revolucionarias desde la lógica militar tiene que ver con, para ellos, la confirmación de que el orden social nacional, capitalista, liberal argentino está en absoluto riesgo y amenazado. ¿Sí? Entonces, esto lo que va a hacer es justificar la represión furibunda que va a venir después y que, como bien decía Carlos, y es fundamental reiterarlo, no empieza con la dictadura, sino que empieza varios años antes, entre el último periodo de Perón y básicamente después de la muerte de Perón. Entonces, ahí hay un proyecto represivo autoritario que excede a las Fuerzas Armadas y que excede a la última dictadura. Y acá me detengo un minuto, por si les interesa, en ¿por qué? Si las Fuerzas Armadas argentinas venían, perdón, no solo las Fuerzas Armadas, ¿no? Digo, las élites sociales, económicas y políticas y las Fuerzas Armadas venían en un increyendo de las lógicas represivas, y acá hay otro jalón fundamental, lo citaba Carlos, el plan Conintes, entre el 58 y el 60 en adelante. ¿Por qué? La última dictadura va a poner en marcha una represión diametralmente más brutal, diametralmente más extrema, que yo creo que va a tener consecuencias de muy largo plazo en cómo cambia la historia posterior. Y esto tiene que ver con que para las Fuerzas Armadas argentinas, en el 75, en el 76, lo que va a tomar forma es la idea de que, por un lado, como les venía diciendo, la gravedad del desafío al orden es cada vez mayor, ¿sí? Es decir, no es lo mismo el movimiento obrero peronista en el 55 que el cordobazo, que el sindicalismo clasista, que las organizaciones revolucionarias. Cada vez desde la percepción de ellos, la amenaza es cada vez más grave, ¿no? Pero a su vez, la idea de que si la amenaza es cada vez más grave, piensen esto por supuesto, contexto de la Guerra Fría, etcétera, si la amenaza es cada vez más grave, el problema es que las formas represivas que se pusieron en funcionamiento en el pasado parecen ser cada vez más insuficientes. Entonces, si la amenaza es cada vez más grave, la respuesta tiene que ser cada vez más brutal y más profunda. Entonces, esto es lo que opera en la lógica militar. Pero no es una idea abstracta ni en el vacío. Es decir, las Fuerzas Armadas, como cualquier actor político, aprende de la propia experiencia. ¿Sí? Es decir, todos nosotros aprendemos lo que nos pasó antes para hacer algo distinto en el presente cuando lo anterior no nos funcionó. ¿Qué es lo que las Fuerzas Armadas entienden que no les funcionó? Entienden que en el 55 se intentó desperonizar el país y le salió mal porque lo primero que sucede en el 73, cuando se levanta la proscripción del peronismo, es la victoria masiva abrumadora primero de Cámpora y después de Perón. ¿Sí? Segundo, cuando intentaron reprimir de una manera mucho más profunda estos crecientes desafíos al orden, es con la dictadura de Onganía. ¿Y qué sucede? Tampoco les funciona. ¿Por qué no les funciona? Porque siempre estoy diciéndolo desde la lógica militar, ¿no? Cómo ven ellos la situación.
Desde la lógica militar, en el 66, con Onganía, y también con los gobiernos que siguen, la NUCE, Livingston, lo que van a intentar es reprimir esto que ellos llaman los desafíos al orden, el crecimiento de la subversión marxista, van a intentar reprimirla a través de la vía legal. Es decir, por supuesto, la represión es ilegal porque es dictatorial, pero ponen en marcha igual una serie de instrumentos que ellos consideran legales. Básicamente, el más famoso de todos es el camarón, que es, que es la creación de una instancia de una instancia penal, pero que se pretende formal, que se pretende legal, para empezar a reprimir lo que para ellos era la subversión y las organizaciones armadas. Por supuesto, todo esto acompañado de represión clandestina, empieza a haber ya organizaciones paramilitares para la época, censura, persecución política, noche de los bastones largos, todo lo que ustedes quieran, pero hay la lógica de que los crecientes desafíos al orden tienen que ser controlados con la legalidad. ¿Sí? Entonces, la dictadura Onganía despliega un aparato legal y persecutorio, formal y público, porque pretende perseguir legalmente. E insisto, el camarón es como el máximo acabose de esto. Ahora bien, yo también tengo frío en ese. Ahora bien, lo que es interesante de esto es que ¿qué sucede cuando el camarón empieza a actuar y mete en la cárcel a una gran cantidad de militantes políticos, peronistas, de izquierda, etcétera? Sucede que cuando llega Cámpora al poder, ¿sí? Uno de sus primeros actos de gobierno es la liberación de los presos políticos. ¿Sí? Y un evento que es siempre recordado desde la lógica de la liberación de la militancia, para las Fuerzas Armadas es el aprendizaje de que la vía legal no funcionó, porque los encarcelaron, pero el gobierno que sigue los libera, y no solo los libera, sino que buena parte de esa militancia política vuelve a las acciones armadas revolucionarias. Entonces, el aprendizaje militar es, lo que hicimos no alcanzó, hay que buscar soluciones mucho más profundas. ¿Sí? Y agrego una cosa más, otro paréntesis, pequeño paréntesis, y es que en la lógica hay otra cosa que termina de enardecer brutalmente a las Fuerzas Armadas, y es, como dijimos antes, por un lado, el efecto del cordobazo, ¿no? Una sociedad movilizada, desafiante y de pie, que ya no disputa solamente contra una dictadura, sino que demanda un orden social nuevo y transformado. Pongamos el cordobazo como síntesis de eso. Pero la otra cosa que enerva brutalmente a las Fuerzas Armadas es que buena parte de las acciones de las organizaciones revolucionarias a partir del 70 van a tener como blanco a las fuerzas de seguridad, policías, militares, etc. Entonces, las Fuerzas Armadas empiezan a tener una lógica de un enemigo de tête a tête con las organizaciones revolucionarias, y por eso también se va construyendo esta idea de que tienen que eliminarlos. Es decir, que la cárcel no basta y que representan una amenaza para las Fuerzas Armadas y para el orden capitalista y el orden argentino tan grave que tiene que ser eliminada. ¿Sí? O sea, ya desaparece la opción de las opciones o de las soluciones tibias, vamos a llamarlo así. Y sobre esta acumulación de cosas, lo que estoy tratando de mostrar es cómo los procesos se van enganchando unos con otros, ¿no? Y van siendo acumulativos. Sobre esta acumulación de cosas se produce un último aprendizaje para las Fuerzas Armadas, que tal vez es el más conocido, y es que la dictadura chilena del otro lado de la cordillera, o sea, optó por la misma lógica de eliminar a la supuesta subversión marxista, y lo que les va a suceder que como la eliminan a través del asesinato público a cielo abierto, van a encontrarse con toda la reacción internacional que empieza a cuestionar las políticas de Pinochet. Entonces, la respuesta de las Fuerzas Armadas argentinas es, a estos los están molestando en el plano internacional porque están matando a cielo abierto. Nosotros los vamos a matar, pero de manera clandestina. Entonces, la desaparición de los cuerpos tiene que ver con esta lógica de la destrucción extrema y absoluta del otro como un enemigo, pero a la vez, básicamente, como algo que elimine las pruebas. Es decir, si no hay cuerpo, no hay prueba de delito, ¿no? Esa es un poco la lógica militar. Lo que quiero decir con esto es que en
la construcción de esta segunda parte, que es el proyecto represivo, están imbricadas, están articuladas todas los distintos aprendizajes, las distintas decisiones, los distintos desafíos frente a los cuales las Fuerzas Armadas fueron tomando progresivamente la decisión de la desaparición forzada de personas, ¿no? Y el sistema clandestino de represión. Y esta decisión termina de tomar forma, por lo que sabemos hoy, termina de tomar forma en el año 75. O sea, no es una decisión de la dictadura, es una decisión anterior que se teje en el seno de las Fuerzas Armadas con acuerdo de las autoridades peronistas, Luder en su momento, entre septiembre y octubre del año 75. Hay una muy famosa reunión entre las Fuerzas Armadas y el entonces presidente Luder, porque Isabelita, que era la presidenta, estaba con licencia, y se toma la decisión, o sea, las Fuerzas Armadas argentinas le presentan al gobierno civil las 2 o 3 cursos, lo que ellos llaman en la lógica militar, cursos de acción. Es decir, tenemos que intervenir represivamente, tenemos que eliminar la subversión, el plan es la lucha antisubversiva. ¿Cuáles son las opciones para llevar adelante la lucha antisubversiva? Y las Fuerzas Armadas presentan al gobierno lo que ellos llaman cursos de acción. Dentro de las distintas formas de distintos cursos de acción para llevar adelante la lucha antisubversiva, las Fuerzas Armadas plantean opciones de cada vez distinto grado, de distinta gravedad. La cuarta opción que presentan es llevar adelante la lucha antisubversiva sabiendo que la forma de esa lucha antisubversiva llevada adelante de manera clandestina puede producir formas de violencia represiva de parte de las Fuerzas Armadas que constituyen excesos, que constituyen cosas no controladas por parte de lo que hacen los cuadros de la fuerza, ¿sí? Pero que a la vez, y esto es lo más importante, es que a la vez dejar la vía libre, o sea, dentro de una planificación centralizada, dejar la vía libre a acciones clandestinas o no controladas por parte de todos los cuadros de la fuerza, lo que va a garantizar es la mayor efectividad de la represión. Y esto se termina de decidir, insisto, en una reunión en septiembre de entre septiembre y octubre de 1975. Y el gobierno civil acepta el cuarto curso de acción, que es el que libera realmente las formas de intervención más brutales de las Fuerzas Armadas. Entonces, a partir de acá, el plan represivo, que por supuesto lo más conocido es que empieza con el operativo Independencia en Tucumán, en términos de la represión clandestina, queda absolutamente puesto en marcha y va a tener su gran salto cualitativo después del golpe de Estado, ¿no? Y es a esto a lo que llamamos el plan sistemático de represión clandestina y cuya forma más visible, bueno, más invisible y más visible históricamente es la desaparición forzada de personas. Pero insisto que esta represión constituye un proyecto mucho más vasto que incluye el asesinato, los fusilamientos, la prisión política, la censura, la persecución y, como decía Carlos, fundamentalmente esto tiene un doble esquema, ¿no? ¿Por qué la represión disciplina? La represión disciplina porque disciplina de manera directa a sus víctimas directas, ¿sí? Sean víctimas porque van a la cárcel, sean víctimas porque desaparecen, sean víctimas porque sobreviven. Entonces, hay un efecto disciplinatorio que es la represión sobre los cuerpos de manera directa. Y hay otro gran efecto disciplinatorio que es sobre el resto de la sociedad. Esa sociedad que experimenta el temor o la idea de que no se puede desafiar absolutamente ninguna forma del orden. Y acá hay siempre como una suerte de, yo diría, de idea general que tiene buena parte de la sociedad argentina de que a mí no me pasó nada, la dictadura no tuvo nada que ver con mi vida, ni con la de mis padres, ni con la de mis abuelos, ¿no? Pero acá hay un error, tiene que ver con la apreciación sobre los efectos de la dictadura, y es la idea de que si a mí no me pasó nada de manera directa, o si mis padres o mis abuelos no tuvieron miedo, la dictadura no tuvo nada que ver conmigo. O sea, la dictadura, y fundamentalmente acá la represión, disciplina socialmente, aun si la gente no se enteró que fue disciplinada. Es decir, un pibe o una piba que saben que no puede ir a la escuela con el pelo largo o con la pollera corta,
está siendo disciplinada sin que perciba que eso es un resultado autoritario o dictatorial, ¿no? Entonces, la dictadura, más, menos, directa o indirectamente, disciplina a la sociedad argentina en su conjunto. Y la disciplina a través de la represión, ¿sí? Y la tercera parte en la que voy a entrar ahora, que son las transformaciones sociales y económicas, el proyecto económico, ¿no? Entonces, el mecanismo represivo, que es en el cual tiene un rol central las Fuerzas Armadas, por supuesto, con anuencia, apoyo, colaboración y consenso de una gran cantidad de sectores civiles, pero bueno, acá el actor fundamental, porque detenta las armas, son las Fuerzas Armadas. Entonces, el proyecto represivo es el gran punto de anclaje de este proceso disciplinatorio, es decir, el disciplinamiento social, como yo les decía, no se produce por el lado de los partidos ni por el lado de una nueva constitución, se produce por el ejercicio brutal de la represión. Pero, tercera pata, y con esto voy entrando en la tercera y última parte del gran proyecto político, la tercera gran forma de disciplinamiento son las transformaciones socioeconómicas. Es decir, las transformaciones socioeconómicas sirven tanto al proyecto de concentración económica de los grandes grupos argentinos como a la idea de disciplinar socialmente. Entonces, las transformaciones socioeconómicas, dichas muy rápidamente, porque tal vez son las más conocidas para ustedes, que tienen que ver con el desarmar completamente el modelo productivo basado en la industria, la sustitución de importaciones y el trabajo asalariado industrial, lo que va a tener como consecuencia es el crecimiento del empleo informal, la pérdida brutal del empleo industrial, la desarticulación del tejido productivo argentino, la concentración del ingreso en grandes sectores económicos y fundamentalmente la idea de que el modelo económico pasa a estar basado en la especulación financiera como gran espacio productor de ganancias. Deja de ser la industria para ser la especulación financiera. Y por supuesto, anclaje de todo esto, el endeudamiento internacional, ¿sí? Ahora, estas transformaciones que claramente tienen que ver con el proyecto de los grandes sectores civiles que impulsan la dictadura, es también una forma de disciplinar socialmente, porque lo que se va a desarticular dentro de la lógica de estos actores era el vaso comunicante fundamental de los desafíos sociales argentinos. ¿Cuál es el vaso comunicante fundamental? Un movimiento obrero, unas clases populares movilizadas, articuladas, capaces de demandar derechos permanentemente y que el vínculo entre esa demanda de derechos es los partidos políticos, básicamente el peronismo, y el Estado, ¿no? El Estado como el que otorga también esos derechos. Entonces, esta lógica de un movimiento obrero, una clase obrera movilizada, demandante, desafiante, participativa, un peronismo que lo permite y un Estado que recepciona y que da espacio a ese movimiento obrero, es parte de lo que también se disciplina con las transformaciones económicas. Es decir, desarmar el tejido industrial es desarmar el empleo industrial, es desarmar el movimiento obrero organizado, desarmar el sindicalismo, desarmar esta capacidad del sindicalismo de demandar al Estado permanentemente. Entonces, las transformaciones económicas son tanto una manera de concentrar poder y riqueza en los nuevos sectores económicos como una manera de disciplinar socialmente. No es un dato menor que una de las primeras grandes medidas que toma la dictadura es el congelamiento del salario, lo que va a producir una caída del salario real brutal de las primeras medidas dictatoriales, ¿no? Entonces, la caída del salario real es una manera de disciplinar socialmente, es una manera de desarticular el tejido social, de producir rápidamente un salto en la redistribución del ingreso en favor de la desigualdad, ¿no? A ver, el gran dato para mí siempre muy transparente es que la última vez que la Argentina tuvo alguna forma de distribución del ingreso menos desigualitario, menos desigual, fue en 1974. Desde entonces, la distribución del ingreso en la Argentina, la desigualdad, no ha hecho otra cosa que crecer. No importa qué gobiernos democráticos hayan seguido. Entonces, efectivamente, hay algo de esta lógica de disciplinar socialmente, de transformar la sociedad argentina en una sociedad ordenada, no demandante, sin capacidad de estar permanentemente demandando derechos, demandando nuevas formas de redistribución social, que la dictadura va a poner en marcha a través de estas tres lógicas que les decía, ¿no es cierto?
la lógica estrictamente política, que realmente es la fracasada, la lógica represiva y la lógica económica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y ya voy cerrando, es que me parece que las partes de esto, lo político, lo represivo, lo económico, hay que pensarlas juntas, hay que pensarlas como el gran proyecto de disciplinamiento social, el gran proyecto de transformación social, política y económica de este país que se dio con la dictadura, ¿sí? Y también creo, y ahora sí juro que cierro, que tanto la política represiva como la política económica efectivamente lograron en buena medida disciplinar la sociedad argentina. Es decir, la sociedad que sale no es una sociedad desmovilizada, porque la sociedad argentina sigue siendo una sociedad enormemente movilizada, pero la sociedad argentina que sale de la dictadura es una sociedad aplastada por la represión, lo sepa o no lo sepa, y absolutamente desarticulada por la ruptura del tejido social y económico que la había construido en las décadas previas. O sea, no es un dato menor que va a ser el país que sale de ahí, es un país completamente atravesado por por la enorme dificultad social y económica que impone la deuda externa, por dar un ejemplo. Y la deuda externa lo que supone es un Estado incapaz de garantizar mejoras sociales, económicas, de hecho, redistribución del ingreso, porque es un Estado absolutamente capturado por la necesidad de pagar una deuda externa. Entonces, eso también es una manera de disciplinar socialmente, porque es una manera de empobrecer a la población. Empobrecer es disciplinar, digo, para que se entienda la idea de disciplinar. Entonces, el país que sale de la dictadura, tanto por las políticas sociales como por las políticas económicas, como por las políticas represivas, es un país enormemente disciplinado. Finalmente, hay algo del proyecto dictatorial que hay que reconocer efectivamente fue exitoso. Aunque la palabra me pesa enormemente decirlo, fue exitoso. Y a la vez, y a la vez también creo que fue enormemente fracasado, porque fue el impacto de la represión y la profundidad de las transformaciones sociales y económicas las que lograron que organización, perdón, que los Ponele medio litro por autoridades, día, una cosa así. ay, ¿podrán apagar el ¿Terminó de micrófono? hablar? Eh, Gracias, gracias, Violeta. Decía, la última dictadura es un éxito, por las razones que decía, y también es un fracaso, porque el impacto de la represión, y especialmente la represión, es tan brutal en la sociedad argentina que generó las condiciones para que la sociedad argentina se reconstruyera a partir de eso, dijera, bueno, nunca más a la violencia, nunca más a la violencia de Estado, y bueno, se desarrolló la cultura de los derechos humanos que con todas sus limitaciones sigue existiendo en la Argentina. Yo creo que es una de esas cosas en las que, bueno, la dictadura dejó alguna forma de aprendizaje social que siempre vale la pena rescatar, ¿no? Para no pensar que todo es tan negro aunque el presente lo parece. Bueno, dejo por aquí y por supuesto dejo abierta para la conversación, preguntas y intercambios. Gracias, Marina, y muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los dos. Súper interesantes las dos exposiciones. No sé si alguien quiere empezar, romper el hielo, preguntar. Si no, arranco yo, no tengo ningún problema. Si no hay manitos levantadas. Yo quería retomar entonces lo que dijo Marina al final, el tema de los derechos humanos, y ahí aprovechar y preguntarle a Carlos cómo fue, porque si hay algo positivo de todo este último tiempo, es justamente cómo los testigos que fueron víctimas de la represión pudieron dar cuenta de lo que pasó en gracias a los organismos, el resto de los organismos de derechos humanos, como madres, abuelas, familiares, etcétera, eh, se pudo reconstruir lo que había pasado y se pudo juzgar a muchos represores. Entonces, cuando quieras, Carlos, contar cómo fue tu rol en los juicios.
No sé si ¿estás bien, Carlos, o tenés mala Sí, sí. conexión? No, ahora te escucho bien. Te escuché, sí. Bueno, ahí te comento, ¿no? Bueno, a partir de toda la presión y el interés por conocer el destino de los desaparecidos y desde el mismo momento la lucha se produce, es una lucha colectiva, no tiene un origen personal. Eh, Se produce desde el mismo momento en que el familiar, la madre, el padre, la esposa o el hermano hace la denuncia policial, ya ese es el primer hecho de pelea eh, en contra de la represión. Y luego se fue, bueno, conformando todo un tejido social y evidentemente el Estado, que es el responsable del genocidio, ¿no? Porque son el Estado con los grupos económicos que lo dirigen, fueron los responsables del genocidio, son los que tienen que dar respuesta. Ahora, el Estado durante 20 años mantuvo las leyes de obediencia debida y punto final. Los juicios se hacen a cuentagotas, cada vez hay menos audiencias, se cambia la presencialidad por la virtualidad, las sentencias se convierten luego de varios años en sentencias firmes, pero lo importante es rescatar, ¿no? Ahora que hubo un discurso durante estos, por lo menos por gran parte de la clase dominante y de los sectores de poder, de que había que contar la verdad completa, ¿no? La supuesta verdad completa era que vinieron ellos, a los militares, a instalar la democracia y eliminar a los grupos subversivos, guerrilleros, terroristas, etc. Bueno, la verdad completa es que los grupos económicos son los beneficiarios de ese golpe de Estado y que vinieron a aniquilar, como decía Marina, lo de Luder y la reunión con los militares, los decretos 2070, 2071 y 2072 de octubre del 75, ahí establecen aniquilar a la subversión. Entonces, dos de los que firmaron ese decreto, uno es Isabel Martínez de Perón y el otro es Carlos Rucauf, que se pasea por los canales de televisión como si él no tuviera ninguna responsabilidad, y él es también uno de los firmantes y responsable de todo lo que pasó luego en la Argentina. Entonces, nosotros tratamos de reconstruir, a través del Archivo Popular de la Memoria, nos dimos a la tarea de investigar y conformar los grupos de militancia de cada uno de los detenidos desaparecidos y ubicar el método de búsqueda y luego de represión y en los campos en que estuvieron, y darle a ese compañero que solamente tenía un nombre, darle una identidad social, familiar, una identidad política, y que son las causas que llevaron a que el gobierno de la oligarquía financiera realizara este genocidio. No es de extrañar que la legislación que se hizo durante la dictadura, yo antes hablaba de la cesión de la soberanía en los juzgados extranjeros, la ley de inversiones extranjeras y la ley de entidades financieras, aún siguen vigentes, 50 años después, siguen vigentes, no se han cambiado. Y esas leyes son las que benefician a estos grupos económicos. Nosotros avanzamos en los juicios, primero tratando de recomponernos, los que somos sobrevivientes, tratando de recomponernos para poder tener una perspectiva y un buen análisis. Eso nos llevó bastante tiempo, lo mismo que a los familiares, ¿no? que han desarrollado todo esto y que no podemos superar la pérdida de nuestros compañeros. No sabemos dónde están. El genocidio, por eso, es una figura que nosotros utilizamos
para condenar estos hechos porque es una legal. Si bien es cierto que ya Rodolfo Walsh en la carta abierta habla de la magnitud genocida, y otro escritor, Salvador Ferla, que también escribió, decía, cuando iba a pasar lo de junio del 56, decía, nace entonces la idea del crimen, la aspiración de genocidio. Comienza la génesis del 9 de junio. Quiero después decir un minuto nada más, recordar, porque se van a cumplir 70 años de los fusilamientos, no solo de José León Suárez, sino los 27 fusilamientos que se van a producir entre el 9 y el 13 de junio de 1956. Yo tenía ahí un cuadrito que había mandado, el de genocidio. A ver si lo podemos ver. Betty, no sé si lo podés poner al cuadrito, a uno de los cuadritos que mandó Carlos. Sí, ya lo pongo. Gracias, Betty. Mientras tanto, continúo. Justo estoy viendo la imagen de Adriana Calvo, ¿no? Que ella fue la primera en sostener que la figura de genocidio se aplicaba claramente y explicaba mejor que ninguna otra los hechos ocurridos durante la dictadura militar y antes también. Bueno, averiguamos sobre esta figura, se han hecho presentaciones también a nivel internacional. La CTA hizo una presentación en 1999. No, este es el del Grupo Techín. La deuda del Grupo Techín que todavía seguimos pagando. Otro cuadro. No, el otro. No, no es ese. Es uno que dice genocidio arriba. Mientras tanto, vayan pensando preguntas. Ya vi otras manitos levantadas. Bueno, es una característica de la querella de Justicia Ya, que integramos varias organizaciones, en La Plata y en Capital Federal, en los casos de La Plata, y ahí está. Si se puede agrandar, nosotros alegamos en los juicios denunciando estos casos como genocidio, porque consideramos que cumple el artículo 2 cumple con los 5 incisos que tiene ahí, responden claramente a lo que pasó en nuestro país. No es un crimen simplemente, sino que el genocidio implica la identificación y la estigmatización de un grupo social para ser luego atacado, torturado y desaparecido. Inclusive el traspaso se puede ver un poquito más grande. Bueno, el primer momento es
cuando se identifica al grupo y se desarrolla una política para destruirlo. Luego también el traspaso de niños de un sector a otro sector o la entrega de niños o sea, no sabemos a quién, y también la tortura que acarree la destrucción física y mental de las personas que son detenidas, desaparecidas. Entonces, esta figura de genocidio que nosotros venimos utilizando no tiene mucho eco en muchos tribunales porque tampoco avanzan sobre el tema de los responsables, ¿no? Los actores responsables del genocidio, que son los grupos económicos. Entonces, esto es lo que nosotros estamos investigando, ubicándolo especialmente a partir de la clase trabajadora. O sea, porque precisamente el día 24 de marzo de 1976, los camiones del ejército a las 5 de la mañana estaban en las puertas de las fábricas con las listas que le entregaban las patronales para secuestrar a esos trabajadores. Algunos no llegaron a ingresar, algunos tenían otro turno, pero casi todos fueron detenidos o en las fábricas o en sus domicilios que estaban registrados en la empresa. Y todos ellos muchos de ellos, la mayoría, están desaparecidos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Viole y Nancy tienen la manito levantada. Hola, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por las exposiciones, estuvieron muy buenas. Nada, a mí me dejó pensando un montón. Y yo quería hacerles una pregunta a ambos en relación a esto que decías, Carlos, de, bueno, el ataque específico sobre la clase trabajadora y de qué manera, bueno, en principio, cómo impacta esto en en este crecimiento de la movilización obrera que venía atravesando justamente la clase obrera en este país, cómo impacta en, bueno, en lo que es una regresión de esa movilización, ¿no? Eh, la represión en los espacios de trabajo, esto, las listas negras, bueno, de qué manera se recompone un poco esa movilización, imagino que de manera más larvada y más, digamos, localizada en al interior de cada fábrica, y bueno, y cómo ese proceso se va como recomponiendo de alguna manera, cómo es que se recompone la solidaridad obrera al interior de cada fábrica. Bueno, es una pregunta un poco amplia, ¿no? Pero, y bueno, ¿y qué rol tiene eso como en la transición democrática, si se quiere? O cómo impacta eso en la legitimidad de la dictadura o en la estabilidad de la dictadura. ¿Querés empezar vos, Marina? Está buenísima, Violeta, la pregunta. Y es compleja porque tiene un montón de líneas distintas. A ver, la primera es que hay una parte de la movilización, hay una parte de ese sector y de esa lógica del movimiento obrero más desafiante del orden, básicamente digamos, el mundo más combativo del movimiento obrero, que va a quedar brutalmente desarticulado por el asesinato, la desaparición, etcétera, ¿no? Digo, hay una parte ahí que realmente va a ser víctima directa de la represión y que me parece fundamental señalarlo. Y digo otra cosa entre paréntesis. Cuando siempre se dice que digamos, el primer gran operativo clandestino de represión es el operativo Independencia en Tucumán, siempre se señala que esto tiene que ver con que el Ejército Revolucionario del Pueblo, el PRT, había puesto una unidad de combate, un foco guerrillero en Tucumán, lo cual es cierto. Pero más allá de eso, Tucumán era históricamente uno de los grandes espacios de movilización social
popular y con fuerte sindicalización, que a su vez ya venía siendo destruido desde el cierre de los ingenios por parte de Onganía. Entonces, hay ahí toda una lógica de lo popular, obrero, pero no del obrero industrial ni siquiera, digamos, de un mundo popular, trabajador, que tenía que ser desarticulado y que va mucho más allá de la presencia del PRT. La manera de pensar esto es, otra manera de pensar esto es la siguiente. Cuando se produce el operativo de Independencia, las Fuerzas Armadas, todavía en un gobierno constitucional y después en gobierno dictatorial, mandan ay, se me fue el nombre en este momento. Bueno, ya me va a salir. Manda Actel a un Vilas. jefe, ¿cómo? Actel Vilas. Exacto, gracias. Gracias, Susana. No me podía salir el nombre. Manda a Agdel Vilas a ser el jefe del operativo de Independencia. Y una de las grandes políticas de Agdel Vilas en el operativo de Independencia es justamente las políticas sociales de contención popular a través de formas diversas de lo que él entiende como política social para ayudar a los sectores obreros, campesinos, etc. ¿Por qué? Porque ellos consideraban, y este es el punto fundamental, que donde había pobreza había germen subversivo. Entonces, la subversión no son las organizaciones revolucionarias constituidas en buena medida por las clases medias, sino los sectores populares. Entonces, Tucumán es foco de la represión, más allá de que porque estuviera el foco armado del ER, es porque es un gran espacio de movilización obrera popular con una larga historia de tensión con los sectores capitalistas. ¿Sí? Digo, ahí los ingenios tucumanos es el gran foco del conflicto y es ahí donde el operativo de Independencia tiene un éxito arrasador en términos represivos. ¿Sí? Otro paréntesis, si no los conocen, los invito a que investiguen la historia del Pozo de Vargas, que es uno de los grandes centros represivos clandestinos en la Argentina, que es totalmente distinto a otros, es absolutamente atroz, porque era un gran pozo construido, si no recuerdo mal, en el siglo XIX para el desarrollo productivo e industrial, que queda abandonado y las Fuerzas Armadas empiezan a tirar ahí cuerpos que después rellenan de cemento, en fin, es una historia absolutamente impresionante, pero cuyo foco represivo son los sectores populares tucumanos, no necesariamente el PRT. Entonces ahí realmente hay que pensar de otra manera las lógicas de la represión sobre el movimiento obrero y sobre los trabajadores. Ahora, tu pregunta, Violeta, ¿cómo se recompone eso? Bueno, se recompone o sea, ahí hay un sector más brutalmente afectado, después está, por supuesto, los sectores del sindicalismo peronista más tradicional, que son mucho menos afectados, aunque igual lo son, porque es todo el tejido productivo el que es afectado. También hay que reconocer que una buena parte del sindicalismo acompaña y apoya la represión, y esto hay que decirlo, y es fundamental reconocer, que tiene que ver con la complejidad de la historia del sindicalismo argentino. Todo ese sindicalismo más tradicional, vinculado al peronismo más ortodoxo, va a considerar que la lucha antisubversiva es legítima y necesaria, ¿no? Y va a acompañar eso de diversas maneras. Y después, más en general, a mí me parece que el movimiento obrero se va a recomponer lentamente con el tiempo. Es decir, hay toda una discusión sobre si el movimiento obrero durante la dictadura es un movimiento, pero Carlos va a saber más que yo de esto, es un movimiento que pasa a la resistencia o es un movimiento que pasa absolutamente a la pasividad. Y la verdad es que me parece a mí ni una cosa ni la otra, ni un extremo ni el otro, ¿no? Y efectivamente, la resistencia obrera no desapareció nunca durante la dictadura porque hubo formas de activación política, de sabotaje, de pequeñas huelgas y de resistencia al avance del disciplinamiento obrero en los espacios industriales, pero por supuesto no puede tener la dimensión que tenía en otros periodos frente a los riesgos de la represión y de la intervención patronal. Pero sí es un movimiento obrero que va a realmente reconstituirse a partir del 79 primero, que es la primera huelga, y después progresivamente en los años siguientes, en términos más masivos, va a ser a partir del 82-83 que aparecen las primeras grandes movilizaciones obreras, cuyo líder más reconocido va a ser Saúl Ubaldini, ¿sí? Ahora, quiero comentar una cosa en relación con qué sucede dentro de las fábricas en aquellos sectores obreros que no
se percibían a sí mismos como politizados ni sindicalizados. Es decir, hay buena parte de los trabajadores industriales o no industriales argentinos que no estaban ni movilizados por el peronismo, ni movilizados por la lucha sindical y que, digamos, se consideraban trabajadores comunes no politizados. Estos sectores fueron igualmente afectados, como todos los sectores sociales argentinos, o por la represión o por el disciplinamiento que producen las transformaciones en el mundo industrial y laboral. Pero lo que me interesa destacar es que lo que están mostrando muchas investigaciones hoy, ahora hablo del mundo de la investigación que yo conozco, que para estos trabajadores que se percibían como no politizados, como trabajadores comunes, que tenían que ver con la política, etcétera, ni con el mundo sindical o con la activación sindical, cuando ellos hablan de lo que les pasó en dictadura y cuentan su vida cotidiana dentro de las fábricas en dictadura, ellos relatan como si su vida no hubiera sido afectada por la dictadura, cuando en realidad hoy sabemos que el orden disciplinatorio patronal dentro de las fábricas atravesó la vida de todos, lo sepan o no lo sepan, con mayor nivel de claridad. Pero lo que me interesa destacar es que en el relato de estos trabajadores y trabajadoras, el momento en que ellos perciben las transformaciones de sus vidas más cotidianamente en el mundo laboral es con el menemismo. Es decir, que son las transformaciones más brutales del neoliberalismo durante el menemismo las que ellos muestran como los grandes momentos de transformación, de empobrecimiento y de disciplinamiento. Lo cual es interesante porque ese disciplinamiento ya se produce en la dictadura y sin embargo en la memoria social de este sector, no digo todos, de este sector de trabajadores que se consideran no politizados, el menemismo es el momento de la mayor transformación. Porque, bueno, porque ahí el desempleo es brutal, porque la industrialización es brutal. Y lo que es interesante es que las transformaciones del menemismo son una herencia directa de aquello que se empezó a producir en la dictadura, ¿no? Pero que el momento de la gran reforma laboral, de la fragilización del empleo, de la destrucción del empleo, aparece en el recuerdo como el menemismo y no la dictadura. Me parece que es interesante para pensar cómo se quiebra en la memoria social trabajadora de estos sectores trabajadores, se quiebra algo ahí tan brutal con el menemismo, ¿no? Muchas gracias. ¿Puedo? Nancy, Hola, sí, dale. Hola. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estuve escuchando atentamente el recorrido histórico que han hecho sobre, bueno, el avance de la dictadura en los distintos momentos de nuestro país. Y realmente lo que está en juego es el modelo de país. En 1962, con Huerta Grande, donde se juntan todos los sindicatos y hacen un proyecto de un modelo de país, eso es lo que se discute. Y no es la primera vez que utilizan el genocidio para imponer un modelo de país. Creo que el genocidio de los pueblos originarios, ¿sí? También entra ahí en ese momento un modelo de país. Y en ese momento era barbarie o civilización. Y los métodos de represión que han utilizado en los distintos momentos históricos realmente han sido brutales. Yo miraba la ficha que expusieron, bueno, se llevaban los niños, mataban a todos, es decir, pasó en todos los momentos en que se intentó, ¿sí? Poner un modelo de país diferente pensado para las grandes multinacionales de momento, ¿no? Yo a veces pienso que toda América Latina sostiene al mundo, ¿no? Entre comillas, civilizado, entre comillas, totalmente, ¿no? Económicamente, porque cuando avanzan con los países de América Latina, generalmente es para sacar todos los recursos que se tienen. Y es lo que nos está pasando actualmente. Y obvio que ante ese avance siempre quedan muchas, a ver,
gente que ha sufrido desapariciones familiares, sobrevivientes, que bueno, que intentan recomponer sus vidas ante semejante injusticia, ¿no? Porque es una quita de derechos tan grande la que nos hacen. Y, y ese disciplinamiento queda por tanto tiempo, porque si uno se pone a ver a los pueblos originarios, cuánto les cuesta eh, poder imponer su voz, ¿no? Y pedir sus derechos. Ahora, en este tiempo, todavía siguen avanzando sobre sus tierras. Eh, y bueno, es terrible, pero nos cuesta mucho como país salir adelante, porque bueno, están en puja esos modelos y dentro de nuestro país tenemos, como recién decía Carlos, personas que, bueno, que apoyan este modelo de extractivismo, em, de robo, de saqueo, y no miden las consecuencias, los daños colaterales que somos nosotros, el país, que es la clase obrera. Pero bueno, por ahí me gustaría ver de qué manera se pueden entrelazar, esta es la pregunta, ¿no? Esos distintos momentos, esos genocidios, y ver de qué manera podemos tener una sociedad que piense así como lo hizo el pueblo de Bolivia y en su momento Chile, si bien no lo pudo lograr con su constitución, ser un país plurinacional, reconocernos que a lo largo de toda nuestra historia, ¿sí? Hemos dejado mucha gente, me parece, ¿no? Eh, muy desamparada y sin derechos, y que tenemos que reconocer todos los genocidios que han pasado, aunarlos y ver de qué manera nos reconstruimos como país, me parece. No sé qué pensás, Carlos, Mariana, sobre estos aspectos, ¿no? Porque el pueblo trabajador tuvo en su momento un proyecto de país que se plasmó en Huerta Grande. Bueno, a ver, ¿de qué manera también podemos incluir a todos y todas, y por qué no todes, para pensar, ¿sí? En clave de derechos humanos, qué modelo de país podemos, porque creo que estamos en el momento justo, se nos está desarmando todo o sirve para reencontrarnos y pensar hacia adelante qué queremos y cómo no nos traicionamos más, porque realmente tenemos un proyecto que dure en el tiempo, que suba quien suba, no lo cambie, por lo menos creo, no sé ustedes, pero hemos tenido ejes hemos confluido como país en ejes que nos aunan. Por ejemplo, el nunca más es un eje que nos junta a toda la diversidad de pensamientos, nos junta para luchar por el nunca más. La educación libre, gratuita, las universidades, defender la educación, creo que es otro eje que también junta una diversidad tan grande, un abanico tan grande de personas que sale a la calle a luchar. Los feminismos también, para que ni una menos. Eh, Creo que también hay un eje ahí importante que nos aúna. Y bueno, nada, pensar eso, ¿no? De qué manera el modelo de país eh, nos haga, a ver, juntarnos, ¿no? Para contrarrestar este avance de las multinacionales, de proyectos de otros países que vienen por nosotros, ¿no? Bueno, eso, a ver cómo de todo lo que dije, a ver cómo lo pueden sintetizar mejor que yo, tal vez. No,
está muy bien sintetizado, y cuando vos haces referencia a Huerta Grande, bueno, hablábamos de La Falda, que fue 5 años antes, y estamos en el 68 con la CGT de los argentinos. Precisamente el movimiento obrero tiene una dirigencia desde hace muchísimas décadas que está más vinculada como representante de los patrones ante los trabajadores que representante de los trabajadores ante los patrones. Lógico que no se puede reconstruir ese tejido social porque ha desaparecido el proceso de industrialización, porque además los resortes del Estado hoy están en manos de los grupos económicos, y la posibilidad que nosotros tenemos de reconstruirlo es desarrollando un modelo de industrialización precisamente, y que vaya a cubrir las necesidades de los sectores más afectados. Precisamente los sectores más afectados que están movilizados es la vertiente que se abre para lograr mayor unidad, no para ver candidaturas ni nada de eso, que en definitiva no nos ha dado resultado para nada, porque este es el resultado de esta supuesta democracia bastante renga, que no ha podido afrontar el principal problema de condicionamiento que tenemos, que es la deuda externa. Y es como si estuviera ahí, está ahí, nos condiciona y nos va a condicionar a nosotros y a las futuras generaciones si no le damos una solución. Entonces, los agredidos que luchan, tenemos que constituirnos en un sujeto social con un programa elaborado por todos, entre todos, para beneficio de todos, y con la propia realización de los sectores que se han movilizado para eso. Porque cuando derrotamos en el 2001 al proyecto neoliberal también de Patricia Bullrich y de la Rúa, también eso no redundó en beneficio de los sectores que habían peleado contra estas políticas del menemismo durante varios años. No, fueron políticos profesionales, Duhalde primero, que acomodaron la situación en acuerdo con Alfonsín, y bueno, y parece como que los gobiernos que surgieron después del 2001 fueran gobiernos que surgieron de la voluntad popular expresada en las calles en ese año, ¿no? En el argentinazo. Bueno, es necesario, ahí vemos, vos decías lo de Bolivia. Bolivia no pasaron 5 meses y la gente ya está en la calle porque ya saben que es un engaño y que lo único que quieren es reprimirlo para sacarlos del camino. Chile hace 2 meses que asumió el presidente y ya ayer hubo una manifestación enorme de todo el sector estudiantil saliendo a la calle. Aquí tenemos durante este año movilizaciones masivas, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, el 24 de marzo, la lucha por la universidad. Hablo de las masivas, ¿no? La de ayer de Ni Una Menos, y bueno, y así se van dando sectores ambientalistas, sectores que no hay sector social popular que no esté agredido por estas políticas. Y la mayoría de los políticos, bueno, vemos lamentablemente que es un compra y venta de votos, el Congreso, todas las leyes que salen son en contra de los sectores populares, hoy mismo inclusive. Entonces nosotros tenemos que buscar esos puntos en común para que se conviertan en un programa, para que después sea sostenido por aquellos que nos movilizamos cotidianamente por nuestros derechos. Perfecto, gracias Carlos. No sé si Marina querés agregar algo y Susana tiene alguna pregunta y ya tenemos que ir cerrando porque se nos hizo la hora, No. lamentablemente. Coincido en lo que decía Carlos y solo diré una cosa, que todavía estamos pagando el precio de la gravedad de la inflación. O sea, antes hablábamos de mecanismo de disciplinamiento social, inflación es un mecanismo de disciplinamiento social y arrasó con este país en los últimos años, en distintos gobiernos, y estamos, o sea, estamos pagando ese precio con el gobierno actual, y mientras el gobierno actual controle eso o la gente crea que lo controle, va a ser difícil
construir una verdadera alternativa que tenga atracción popular, porque el problema es que necesitamos que tenga atracción popular, ¿no? Y ahí la inflación es un gran disciplinador social, arrasador. Gracias, Marina. Susana tenía una pregunta o reflexión o No, toma la hola, buenas palabra. noches. No había visto la hora, no sé, tal vez molesta porque simplemente yo quería agradecer especialmente las exposiciones y también las preguntas, porque las respuestas a esas preguntas me parecieron súper importantes, así que las preguntas súper significativas. Y quería decir que mi nombre ahí dice Susana Corradini, pero yo soy Susana Corradini Vázquez y soy la nieta de Víctor Vázquez, un dirigente sindical ferroviario que justamente hoy se cumplen 50 años de su secuestro y desaparición. Estoy invitada acá por Carlos Loza y súper agradecida. Carlitos lo conoció a mi abuelo y quería decir que agradezco mucho complejizar todo este asunto. Yo soy docente y también soy militante de derechos humanos y me interesa súper formarme y complejizar todo lo que nos sucedió y nos sucede como país, bueno, desde siempre, pero sobre todo la última dictadura militar. Y decir, por ejemplo, que contar la historia obrera y las memorias obreras que explican la dictadura me parece fundamental. A mí siempre me pasó que nos quedábamos con el asunto de la represión y no contar qué pasó con el movimiento obrero organizado y su disciplinamiento en dictadura y cómo llegamos al hoy, al movimiento obrero que tenemos hoy, yo encuentro falencias. Me parece que se explican también a partir de todo eso y de lo que dijeron ustedes dos, Carlos y Marina. Perdón por lo autorreferencial, que bueno, se da justo, se juxtapone todo. Y mi abuelo cuando se lo llevaron tenía 60 años, tenía 40 años de militancia ininterrumpida, era marxista, era comunista, nunca dejó de serlo. Se afilió al Partido Comunista en 1933 y luchó contra todas las dictaduras, contra todos los gobiernos conservadores durante toda su vida. Su primera detención fue en el 34, estaba haciendo un acto político en Pergamino y denunciaba la introducción de la picana en las policías como método sistemático. Eso le valió su primera detención a los 18 años, un año en la cárcel militar de Mercedes. La última fue, bueno, cuando se lo llevaron en el 76, hace 50 años hoy. Quería decir que un poco que lo que ustedes estuvieron diciendo está ahí contenido en un dirigente que es mi abuelo, pero podría ser cualquier otro dirigente. Cuando yo hablo de él, hablo de una clase trabajadora y un movimiento sindical que luchaba, ¿no? Porque así como él formó siempre parte de la Unión Ferroviaria en distintos cargos y lugares, estuvo 10 años en la directiva, pero también estuvo en el MUX, estuvo en las 62 organizaciones, en la CGT de los argentinos, en el Modepana, bueno, ya me olvido un montón de cosas, y estuvo en las luchas históricas de todo el movimiento obrero organizado, como el Larkin, el Conintes, y en el Villazo, donde, por ejemplo, ya no formaba parte de de la directiva de la Unión Ferroviaria, y sí estuvo en unas coordinadoras de base haciendo todo lo que era solidaridad, apoyo y lucha de la gente de Villa Constitución. Solamente cuento esto para contar algo más de las dirigencias, de las dirigencias y no, del movimiento obrero que lucha en el nombre de él, pero en el nombre de todos y todas, nunca fue él solo. Y como última cosa, quiero contar que a él le aplican la ley de prescindibilidad en abril, el 23 de abril. En mayo hace él solo, no, con todos y todas los trabajadores ferroviarios en la línea Mitre, una huelga, trabajo reglamento en dictadura. Tenía 3 puntos de reclamos: la vuelta al Estado de Derecho, la reincorporación de los despedidos, cesanteados y todo lo que fuera, y que se anulara la intervención en la Unión Ferroviaria. Así que bueno, esto también es para contarlo, a él después, un mes después ya se lo llevan, pero que esto es para sumar a que de todas maneras siempre hubo quien luchó a pesar de todas las cosas, y a mí me ayuda a pensar también el hoy y todos los posibles mañanas de seguir
haciendo trama para pensar el pasado, el presente, poder proyectar el porvenir y no dejar de luchar y batallar por los derechos de todas y todas, por todos los derechos. Así que nada, les agradezco muchísimo porque me han ayudado muchísimo a pensar y seguir pensando. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a vos, Susana, y gracias por traer toda la lucha y la memoria de tu abuelo. Me parece hermoso que lo hayas traído. Bueno, está Graciela ahí levantando la mano y ya vamos cerrando. Y Susana, te invito a sumarte al grupo de WhatsApp. Después por ahí Carlos te lo puede pasar. Así, si no estás, podés seguir las charlas que siguen. Gra, te toca. Muy cortito. Bueno, primero agradecerles la organización de estos encuentros, agradecerle a Carlos, como siempre, que siempre nos aporta y mantiene tan vivos los temas de seguir haciendo el trabajo de justicia que necesitamos y mantenerlos vivos. A Marina también por sus aportes. Y yo quería solamente decir una cosa chiquitita que me parece que vale la pena incorporar y que se dijo, pero resaltarla, que la resistencia de la clase trabajadora en la dictadura, eh, haciendo toda la honra a nuestras compañeras y compañeros detenidos desaparecidos y que fueron muertos, secuestrados, hubo una gran cantidad de gente que mantuvo esa resistencia en la clandestinidad. Desde la volanteada, en la madrugada, en el medio de la represión y en el medio de la imposibilidad de juntarse. Digo, porque la construcción del primer paro nacional que se hace en el 79, después de los primeros 2 años que fueron tan terribles, los otros también, pero toda esa articulación se logra porque hubo un gran entramado que siguió subsistiendo, que siguió perviviendo, que siguió guardando y guardando compañeras y compañeros en sus casas. Entonces me parecía que era honrar un poco también la memoria y el recuerdo, y bueno, y que muchos de ellos afortunadamente lograron sostener la vida y que después pudieron articular por toda su historia de lucha que bien contaron nuestros compañeros hoy acá, eh, articular esa resistencia que junto con el movimiento de derechos humanos logra derrotar la dictadura, ¿no? Eso. Abrazos, gracias. Gracias, Gra. Y yo la presento, Graciela es la responsable de la biblioteca de la CTA, que también viene haciendo un trabajo súper importante para rescatar la memoria de lucha de nuestra central. Así que buenísimo, buenísimo, Gra, que estés acá. ¿Alguien más? Si no, vamos cerrando. No sé si Carlos y Marina se quieren despedir. Hay comentarios muy lindos en el chat agradeciendo las exposiciones. Si quieren saludar Marina y Carlos, ya vamos cerrando. No, yo solo agradecerles a todos ustedes realmente el rato de conversación y de intercambio, porque para mí que vengo del mundo más de la investigación, siempre realmente es un soplo de aire conversar desde otros lugares, así que soy yo la agradecida. Sí, también agradecer el espacio y bueno, es muy bueno que se puedan debatir estos temas, donde no hay muchos ámbitos para hacerlo, pero también la intervención de Marina ha sido brillante y bueno, creo que nos ayuda a todos a repensar esto y cómo vamos a seguir para adelante, ¿no? Porque en definitiva tenemos que derrotar a este modelo, que es la única manera que vayamos a poder seguir viviendo nosotros y las generaciones futuras. Yo como historiadora voy a decir una cosa, la historia siempre está abierta y este país nos ha enseñado que todo el tiempo hay grandes cambios de dirección inesperados. Así que no hay que hundirse en el pesimismo ni en la angustia, y hay que seguir haciendo. Bueno, hermoso irnos con estos mensajes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas Gracias. gracias. Todos. Muchas Gracias, abrazo. Felicitaciones. Felicitaciones. Chao. Gracias.